producción y su equipo para invitarlo a cerrar el año y bueno, ha cumplido con una infatigable agenda, ¿no? Que no es solo la de medios. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Néstor, ¿Todo muy bien? bien, gracias. Quería estar antes de que finalice el año, así que bueno, gracias por permitirme estar. Y si bien estos últimos días son movidos, son bravos, llegué un ratito más tarde de lo que habíamos acordado, pero bueno, tiene que ver con la agenda, que a veces uno sabe a qué hora empieza la actividad, pero no sabes a qué hora termina, sobre algunas actividades en particular, pero también estoy tratando de hacer una recorrida por las dependencias municipales, por lo menos las más grandes, para tratar de saludar a los empleados y agradecerles por el trabajo que hemos hecho con la gran mayoría de los empleados que me ha recibido muy bien en este primer año de trabajo, en el camino, bueno, que son 4 años, ¿no? Pero quería agradecerles de manera personal porque hemos tenido avances importantes en áreas complejas que había mucho por hacer. Recuerdo aquella vez que viniste por primera vez, que venías como con una mochila o un equipaje lleno de ilusiones. Todavía estábamos en Avenida Santa Fe cuando empezaste a caminar esto, buscando un lugar en los medios para escuchar tus propuestas, para ser visible, porque claro, esto también, o inicialmente es una cuestión de visibilidad, ¿no? Aquí estoy, tengo este proyecto, quiero cotejarlo, quiero jugar, quiero competir. Y es el camino. Creo que No sé fue. si pasaron muchos años o pocos años, eso uno Tu después lo radio fue evalúa. tu radio fue una de las primeras, creo que visité. Un amigo en común que teníamos me llevó y por ahí en esa época era solamente El doctor el Zimmerman, doctor Carlos. Era un joven militante radical que estaba claro. con ganas de aprender y de trabajar, con muchos sueños, con muchas ideas, y la verdad que soy muy agradecido porque todo este trabajo, tengo 37 años y hace de los 19 años que estoy en política. Tengo 18, casi la mitad de mi vida trabajando en política y todo ese camino que he hecho, con lo bueno, con lo malo, ganando elecciones, perdiendo elecciones, pero me llevó a estar donde estoy y agradecido porque todo lo que he vivido en ese camino me permitió llegar formado. Digamos, uno no termina de aprender nunca, eso es Claramente. importantísimo, pero todo ese camino vivido con lo bueno y con lo malo me permitió llegar a este momento preparado para hacer todo lo que hay que hacer, que obviamente es complejo, es dinámico y es exigente. Sí, y además hay un cambio rotundo, por lo menos es lo que percibo, de lo que es nuestra comunidad, nuestra sociedad, la manera de relacionarnos, de comunicar nuestro trabajo o nuestras aspiraciones desde aquel punto de partida con ¿no? Todo ha sido muy complejo, ¿no? Y distinto y desafiante permanentemente. Pero los cambios, digo, en los últimos años fueron muy revolucionarios para cada uno de nosotros, ¿no? La vida en general, el mundo pega la vuelta más rápido, todo cambia más rápido. Hace muchísimos años, 200, 300 años atrás, cuando vos nacías, el mundo tenía una organización que cuando vos te ibas de este mundo, seguramente el mundo funcionaba igual o parecido, habían pasado muy pocos cambios. Hoy toda la comunicación, todo lo que es el desarrollo que tiene este mundo hace que todo vaya mucho más rápido, nuestra Sí. vida más rápido. Entonces, el mundo que nosotros conocimos cuando nacimos es muy diferente al que vivimos cuando éramos adolescentes, es distinto al que tenemos ahora y tal vez muy diferente al que cuando nos toque irnos, porque todo cambia muy rápido y tenemos que tener capacidad de adaptación. Yo creo que el gran desafío de las nuevas generaciones tiene que ver con eso, aprender rápido y capacidad de adaptarse, porque todo cambia muy rápido. Y en ese sentido, las instituciones, las organizaciones como el municipio, los estados, que son organizaciones grande, tienen a veces esa dificultad de ir al ritmo de lo que va el resto de el mundo, sobre todo en lo privado, pero bueno, el gran desafío de este primer año tuvo que ver con eso, más allá de conocer, de llegar, de instalarnos, de tomar el control, si se quiere, de las distintas de los distintos espacios dentro del municipio, tiene que ver con eso, con tratar de llevar el municipio y adaptarlo a las nuevas realidades que nos demandan mayor fluidez, responder más rápido, mayor digitalización, toda una cuestión de que el mundo va por ese lado y a veces los estados, precisamente por ser organismos más estancos, más tranquilos, nos cuesta un poco más. Bueno, es parte del desafío que nos hemos planteado, son 4 años de trabajo, pasamos el primero,
con grandes logros, pero más allá de lo que vivimos y lo que pasó, yo estoy convencido que lo que hay por delante es mucho más de lo que hemos logrado hacer hasta ahora, porque este año, primer semestre fue de llegar, conocer, que nuestro equipo empiece a trabajar como un equipo, pero a su vez conocer cada una de sus áreas y entender cómo es la lógica de lo público, que es diferente a la lógica de lo privado, y la mayoría de nuestros secretarios, subsecretarios, el equipo venía a trabajar en lo privado. Entonces, ese conocimiento que ya lo tenemos bastante consolidado son las bases necesarias para todo el trabajo y el despliegue de los próximos 3 años. Es verdad que presentaste un equipo que no venía de la política en general, ¿no? Funcionarios nuevos en esto, de también aprender el oficio de la política, porque vos a lo mejor podés venir exitosamente desde lo privado, y creo que eso es un valor agregado, pero después hay que conocer, ¿no?, todos estos caminos que no son lineales, ¿no? No. Que hay que transitarlos, que hay que asimilarlos, y después está la exposición pública, que muchas veces es cruel por parte de los medios y por parte de la comunidad, es un ida y vuelta. Y no todos a veces están preparados para esos cimbronazos, ¿no? Por más que estés haciendo algo correctamente, bueno, estuvo Aversa hace unos días aquí y lo veíamos conmovido porque había tenido una situación con algunos concejales que, bueno, pusieron sobre la mesa, desde el punto de vista ético, sus condiciones para ser funcionario, y que era incompatible con lo que él venía haciendo o hace desde el punto de vista y desde el área privada. Y eso, que lo veíamos afectado, por lo menos a mí me pareció, es ese secreto, ¿no?, que está, y que en realidad es el que después define si alguien que es muy bueno en lo privado puede también ejercer la función pública, ¿no? Es parte del aprendizaje y el crecimiento, porque a veces la política y la función pública tienen algunas cuestiones que son injustas. Lo que le pasó a Juanpi en particular es injusto porque lo acusaron, intentaron ensuciar con algo que no era así. Y no prosperó porque eso terminó ahí. No, era un acto fallido. Es que es efímero, y lo que buscan muchas veces es ensuciar, y el miente que algo quedará, uno lo sufre, pero bueno. Para los que no vienen de la política, el aprendizaje es aprender a convivir con eso, manejar esas variables y no dejar que te desconcentren y te quiten las fuerzas que tenés que destinar a hacer tu trabajo, y no perder el tiempo en esas cosas que lamentablemente existen, que no son productivas, pero existen. Son las variables que se manejan dentro de la política. Pero este equipo, que es más chico que el que había, yo me concentré en hacer un equipo más chico, muchas personas que venían del ámbito privado, algunos empleados municipales, un ex funcionario del gabinete de Castellano, digamos, teníamos una variedad importante, personas que venían de distintos espacios políticos. Mi gabinete es, más allá de ser más compacto y más chico, es bien variado. Yo radical no llegué y puse 27 personas radicales. Yo puse empleados municipales que los teníamos apuntados, que veíamos que tenían condiciones, le dimos la posibilidad, aceptaron el desafío. Un funcionario de la gestión anterior que queríamos que nos acompañe, nos acompañó en el primer tramo, ayudándonos a poder consolidarnos en el primer momento. Personas que venían de otros espacios políticos y personas que no venían de ningún lado, que venían de lo privado, como Juan, como Nico, venían de trabajar de otros lugares y aceptaron el desafío. Y la verdad que estoy muy agradecido, han aprendido mucho, falta mucho por aprender, pero vamos muy bien. En un año complejo, nosotros recibimos un municipio que tenía muchas complejidades internas, 32 años gobernado por otro espacio político, un equipo que no veníamos trabajando de manera conjunta, éramos pocos los que veníamos trabajando de manera conjunta, muchos venían de otros lados, había que consolidarse como equipo, un cambio de política importante en donde el gobierno nacional no nos mandó un peso y se corrió de cuestiones básicas como el apoyo al transporte público, y tuvimos que nosotros compensar esa falta de recursos con recursos municipales, teniendo pérdidas importantes, y a su vez no nos llegan recursos para obras, para acciones, para cosas que necesitamos en el día a día, que antes llegaban. Entonces, un año complejo en un montón de variables, y aún así lo hemos sobrellevado bien. Nunca se ha frenado el municipio, hemos seguido con las prestaciones de servicios y ya empezamos a presentar mejoras importantes en algunas cuestiones puntuales, y no solo lo físico, lo edilicio de lavarle
un poco la cara al municipio y ponerlo más lindo, porque entendemos que si queremos que el centro esté lindo, lo primero que tiene que estar lindo es la municipalidad. Y no solo es un cambio de imagen, es también un cambio de forma y una conceptualización diferente, más digital, más dinámica dentro del municipio, con un hall, una vereda nueva. Sino con cambios importantes en donde tenemos 4 o 5 ejes fundamentales de inversión, en donde la modernización es uno de ellos. Empezamos con el expediente digital, la firma digital, el comienzo, va a llevar años, pero para despapelizar y que todo sea más rápido. Empezamos con las inversiones en equipamiento, porque uno de los problemas grandes que nos encontramos es que todo el equipamiento municipal estaba muy afectado y dependíamos principalmente del alquiler y la contratación de servicios externos, a cooperativas externas, a empresas privadas externas, porque no teníamos equipos propios para hacerlo. Por eso gastamos casi 2.500 millones de pesos, 2,5 millones de dólares casi en equipos solo en un año. Llegó el 40-45% de los equipos, recién terminó de ver que llegaron 2 camiones más. La otra vez pusimos en exposición 4 camiones volcadores y un regador. Bueno, ahora llegaron 2 camiones volcadores más, que también los vamos a mostrar dentro de unos días para que la gente vea. Compramos equipos pesados, pero nos faltan 2 retropalas, camionetas, camiones. Hay mucho que pudimos comprar en un año y es la inversión más grande que se haya hecho en un solo momento de la historia del municipio. 2,5 millones de dólares, jamás se invirtió esa cantidad de dinero en equipamiento solo en un año, y es la primera etapa. Esto va a continuar los años siguientes. Invertimos en infraestructura, en plazas. Empezamos un plan de 22 plazas que vamos a intervenir entre diciembre y junio del año que viene. De julio a diciembre del año que viene vamos a empezar con otra tanda de plazas nuevas también. Ahora estamos licitando, estamos comprando todo lo necesario para desarrollar este primer semestre, tras 22 primeras plazas con juegos nuevos, con algunas son plazas que no existen, que son terrenos baldíos que vamos a convertirlos en plaza. Invertimos fuertemente en seguridad, 270 cámaras en 11 años que cumplió a principio de este año el centro de monitoreo. 25 cámaras por año se incorporaron en promedio desde que inició el centro de monitoreo. Este año compramos 155 cámaras, decía yo, el otro día me enteré que eran 159, compramos 4 más de la que teníamos prevista. 159 cámaras en un año, contra 25 promedio que se compraban antes. No todos los años vamos a poder ir a este ritmo, pero para empezar y con el objetivo de duplicar la cantidad de cámaras en 4 años, lo vamos a superar, por suerte, muy bien. Eso implica agrandar el centro de monitoreo, que lo estamos agrandando, implica inversión en equipamiento, en computadoras, en software, en inteligencia artificial, porque estamos sumando inteligencia artificial. No solo es cantidad, sino es calidad también. Cambiamos unas camaritas fijas así de este tamaño en algunos lugares por domos. La gente no todos nos está viendo, pero domos de 60, 70 centímetros de alto. Sí. Un equipo importante, muy importante, no solo es cantidad, es calidad también. Sí, sí. Estamos con el tema de la luminaria LED. Desde que se puso el primer foquito LED en Rafael hace muchos años hasta hoy teníamos solo el 22% de las 20.000 luminarias que tiene la ciudad pública, ¿sí? Todas las plazas, los espacios verdes, los playones y las calles, 20.000 luminarias. Solo el 22% eran luminaria LED. Con las compras que realizamos este año, con el aporte local más el aporte provincial, vamos a llegar casi a un 40% solo en un año. Del 22 vamos a pasar casi a un 40%. Y tenemos un plan para todos los años ir aumentando y llegar en 6 años al 100% de la luminaria LED. Estamos empezando por las avenidas y los bulevares y luego nos vamos a ir metiendo en los barrios para en 6 años tener el 100% de toda la ciudad de Rafaela iluminada con LED, que es mejor iluminación, que es más ecológica, se gasta menos, bueno, tiene muchos beneficios. Esas son algunas de las inversiones grandes que estamos llevando adelante, son planes que se van a sostener toda mi gestión, con esos objetivos que yo te digo: mejor espacios verdes, mejor calidad de vida para los vecinos, espacios más iluminados y más seguros, con más cámaras, mayor control, con inteligencia artificial volcada a todo ese equipamiento que ya lo empezamos a hacer. Todavía no lo mostramos mucho porque lo estamos poniendo a prueba, pero cuando esté consolidado lo vamos a poder mostrar, con inversiones grandes en equipamiento que nos va a permitir prestar mejores servicios y poder avanzar más rápido. Y el año que viene va a ser un año en donde vamos a empezar a desplegar obras, ¿sí? Nos preparamos mucho este año, hicimos obra, estamos con cloacas en el sur de la ciudad, estamos con reparaciones, algunos pavimentos, pero bueno, el año que viene va a ser un despliegue mucho más grande, junto con la provincia, con todo lo que está haciendo provincia, el hospital, Camino 6, la ruta, pero todo lo que se viene.
viviendas nuevas, 37 viviendas nuevas que se empiezan a construir, pero desde el municipio vamos a empezar, queremos remodelar el centro, la Plaza 25 de Mayo la vamos a intervenir mucho para levantarla porque está muy venida abajo. Vamos a avanzar con la Recoba, tenemos un plan con la Recoba, es un lugar que se está por caer, que lo han dejado venir abajo en todos estos años. Bueno, eso hay que tomar una decisión, que yo ya la tomé. Estoy buscando los avales necesarios, pero ese lugar es un peligro cada vez que hay un viento. ¿Van a venir inversiones privadas? Y la vamos a buscar que vengan las inversiones privadas, es lo que hay que hacer cuando hay pocos recursos, hay que generar este tipo de sinergia. Nosotros, municipio, Ciudad de Rafaela, tiene un terreno en el mejor lugar ubicado, bueno, el privado vendrá, invertirá y quedará un poco para cada uno, un poco para el municipio, un poco para el privado, y vamos a levantar ese lugar que es una vergüenza que hace tantos años tenemos en esas condiciones. Una postal que no queremos ver, ¿no? No, Los rafaelinos. Lamentablemente no, pero bueno, y es es parte de lo que recibimos y lo vamos a solucionar, como recibimos muchas otras cosas que fuimos solucionando. El bosque Besacia se había rescindido, se había terminado el comodato y trabajamos con provincia y por 30 años más tenemos el bosque Besacia para la ciudad y eso lo generamos. Salió votado el otro día en el Consejo el famoso problema de lo que antes era Chascona, que era 1001, que era un terreno público, que se montó un lugar que iba a tener una función y terminó siendo un boliche. Bueno, buscamos una negociación con el privado y por el 7-8% de lo que vale toda esa estructura, en un año eso va a quedar para el municipio. A un valor muy bajo y eso va a quedar como un lugar más para la recreación, para la cultura, para la dispersión, para trabajar con las instituciones, como ya tenemos el centro metropolitano en la misma manzana. Entonces, otro de los problemas grandes que teníamos y fuimos solucionando. Estos días vamos a elevar al Consejo también una solución para el crematorio. Crematorio con un montón de irregularidades, también es parte de un problema que nos dejó la gestión anterior. Errores de distintos lados, pero un privado que invirtió y quiere que su Pero pues ahora estaba terminada, ¿no? Estaba terminada, pero no tenía permiso de construcción. Claro, había una irregularidad allí. Había un montón de situaciones que la gestión anterior permitió que pasara. Bueno, nosotros negociamos, charlamos y en compensación por todo lo que ha sucedido, el privado va a hacer una donación importante al municipio también, por lo cual va a ser beneficioso y vamos a solucionar un problema y vamos a tener un servicio en la ciudad que hoy no teníamos y vamos a generar empleo. Estamos trabajando para generar suelo industrial en el oeste de la ciudad, no tenemos suelo industrial en la ciudad en donde sus industrias y sus empresas son el corazón, porque hay otras localidades, hay otras ciudades que la base es el empleo público, acá no lo es, acá la base es el empleo privado. ¿Cómo puede ser que en Rafaela no haya? Bueno, estamos trabajando y van a surgir nuevos emprendimientos para suelo industrial. Es mucho y por ahí uno lo dice así rápido porque tengo tantas cosas en la cabeza y uno quiere contar todo, pero en realidad la gente lo va a empezar a palpar cuando todo esto empiece a llegar. Sentamos las bases de mucho de todo esto y a partir del año que viene vamos a empezar a cosechar, van a llegar obras importantísimas en la ciudad, todo lo que es Juegos de Sur va a dejar una infraestructura importantísima para la ciudad. El gobierno provincial se comprometió a realizar inversiones importantes, vamos a sacar la alcaldía del peor lugar que puede estar, que es donde hoy está, en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, la vamos a llevar a la zona rural de la ciudad, un lugar que tiene las condiciones para que esté lejos y no sea riesgoso para nadie, al norte de la ciudad. Estamos trabajando en eso, van a llegar obras importantes de canalización de agua. Por ahí la gente ve un campo y dice, qué lindo acá construir un barrio. A veces no se puede porque hay que solucionar los problemas de agua para que esos barrios no se inunden. Eso requiere, como tenemos ya el Canal Sur y el Canal Norte, generar nuevos canales. Bueno, esas son inversiones importantísimas que el gobierno provincial nos va a acompañar. Antes acompañaba Nación muchas veces, ahora Nación no destina un peso. Entonces el gobierno provincial nos acompaña, nos ayuda. Eso nos va a permitir seguir creciendo. Y para cerrar rápidamente, todo esto lo estamos haciendo y lo estamos planificando, obvio con los recursos locales, pero acompañado por provincia, mientras que con Nación lamentablemente tenemos una situación diferente. Nación no nos corta ni siquiera el pasto de la Ruta 34. Que es una vergüenza. Y no nos ilumina la Ruta 34, ni siquiera nos limpia la Ruta 34 cuando se junta mugre, y a veces tenemos que ir a hacerlo nosotros, porque está bueno esto de que la economía a nivel nacional se nivele y celebre un montón de cosas que están pasando, cierta estabilidad que permite a los empresarios proyectar, nos y el permite propio planificar. Estado, ¿no? Poder utilizar, digamos, estas herramientas de la proyección, de los presupuestos. De lo contrario era imposible con
al ritmo que veníamos inflacionariamente, ¿no? Es como en tu casa, si vos gastas Obviamente. más de lo que te ingresan, en un momento vas a colapsar. Bueno, el Estado estaba colapsado y esto lo celebro, el riesgo país ha bajado, la inflación ha bajado, hay números macroeconómicos importantes. Ahora, yo creo que tienen que hacer una revisión de a costa de qué, porque si para nivelar todos esos números no mantener las rutas nacionales, y ahí está habiendo accidentes en todos lados, se está matando gente, no cortás los pastos, no le ponés iluminación a las rutas, como básico. Después te retirás del acompañamiento a los gobiernos, que bueno, eso es discutible, pero los gobiernos locales como nosotros ya no recibimos los subsidios para el transporte, no recibimos acompañamientos, programas para la realización de obras, y eso tiene que salir de otro lado. Entonces nosotros tenemos que hacer magia para que los recursos que tenemos, que son los que generamos a través de la tasa, del derecho de registro de inspección que pagan las empresas, bueno, tenemos que seguir funcionando, pero no solo cubriendo lo que se cubría siempre, sino lo que ahora ya no cubre Nación. Y Entonces, se daña mucho el bolsillo del vecino, porque es donde termina el esfuerzo, lo termina haciendo la comunidad. obviamente, Se nosotros lo que está nos debatiendo el concentramos... modelo, ¿no? Sí, si querés un buen transporte público, bueno, que lo pague la gente. Dicho así, suena como razonable. Ahora, cuando uno analiza las funciones o el verdadero sentido de estos servicios, bueno, es como para revisar. Suena lógico, Néstor, pero cuando vos le decís a un jubilado que cobra 270 Sí, bueno, mil pero ahí pesos, está. que tiene que pagar un alquiler a veces que vale de 200 para arriba, entonces, ¿cómo haces? El Estado se retira de muchas cosas, ¿cómo hace? Entonces, hasta que no recupere el trabajador, los jubilados, por ahí los vecinos que más necesitan, no recuperen esa capacidad de enfrentar, porque su sueldo... Ahora, como el dólar está planchado, te dicen, bueno, históricamente es cuánto es el valor en dólares que más reciben. Sí, está bien, pero nosotros, Argentina, se puso caro, porque al quedar el dólar planchado y el costo del pan, como algo básico, digo, todos los costos te aumentan todos los días, nuestro costo de vida aumentó muchísimo. Entonces, cuando vos decís en dólares, alguno mejoró Sus ingresos, claro. Pero la capacidad de ese sueldo perdió mucha capacidad. Una cosa es cierta y la otra también. Entonces se ha avanzado en algunas prosperidad cuestiones relativa. que yo celebro, pero falta mucho. Y todavía para que esos números macroeconómicos lleguen a ser beneficiosos para el vecino, sobre todo para el trabajador, el que más lo necesita, todavía falta. Nosotros a nivel local estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, cuidamos los recursos, tratamos de hacer magia con lo poco que tenemos para cuidar, no agrandar el Estado de más. Cuando se jubila alguien, salvo que sea muy necesario, tratamos de no reemplazarlo. Claro. Digamos, el Estado tiene que seguir funcionando y yo necesito seguir poniendo gente. Si se me lesiona una persona o se me jubila un recolector de basura, necesito reemplazarlo porque el servicio lo tengo que seguir prestando. Eso está claro. Pero soy muy cuidadoso en el momento de sumar gente porque no quiero que un Estado que sea grande, porque después hay que sostenerlo. Entonces es un uso racional de los recursos que tenemos disponibles y gestionando con la provincia para que lleguen esos recursos extra para poder pensar en las obras y proyectos más grandes. Bueno, para el final, el próximo año obviamente es un año electoral, vas a plebiscitar, va a ser tu primera prueba ante el electorado. Primero te pregunto, porque abril va a ser una elección particular, ya que vamos a tener la convencional constituyente. ¿Vas a estar en esa lista? Veremos. Todavía falta... Yo pensé que me iba a entregar como Alcides Calvo, que ya me confirmó que sí va a estar. ¿Qué él va a hacer? Bueno, nosotros tenemos que charlar. Uno tiene que aportar desde donde se pueda aportar. Yo creo que porque es algo histórico. Es algo histórico. Creo que es lindo, se podría aportar mucho, pero no soy de las personas que se desvelan por anotarse en todo. Digamos, yo soy parte de un equipo y si no soy yo, puede estar alguien en representación del equipo. Hay algunos que por ahí les gusta estar anotado en todo y viste, llueven adoquines y cabecean adoquines porque no quieren esquivar nada. Yo no soy de eso, a mí me gusta trabajar en equipo. Si estoy yo, estaré yo, y si no estoy yo, seguramente esté alguien en representación del espacio que pueda representar nuestras ideas y formando parte de este momento histórico que celebro y que era sumamente necesario modernizar la Constitución, porque tenemos una Constitución que creo que data de antes de que el hombre llegara a la Luna. Sí, de los primeros años del 60. Bueno, así 62, si no me equivoco. Este es otro. Es más, estamos en otro milenio ya, no solo en otro tiempo. Y todo cambió, y lo que hablábamos, volvemos al inicio de la charla. Sí. Todo pega la vuelta tan rápido y todo cambia tan rápido que también el Estado,
buscando ser menos burocrático, pero adaptándose a las nuevas realidades. Digamos, hoy existen cosas que en ese momento ni se soñaban que iban a existir. Entonces hay que adaptarse, hay que hablar de digitalización, hay que hablar de modernización, hay que hablar de ambiente, hay que hablar de educación con más fuerza, hay que hablar de las nuevas funciones que tienen los estados locales. Hace 50 años atrás, el famoso ABL, alumbrado, barrido, limpieza, eso era lo que hacía el municipio. Te cambiaba el foquito, te limpiaba, te barría, alumbrado, barrido, y te mantenía limpia la ciudad. Todo lo demás ocupaban los otros niveles de Estado. Hoy nosotros tenemos, sin percibir recursos para eso, nos hacemos cargo en parte de la seguridad, de materia preventiva, con la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo y un montón de recursos. En educación, con los jardines municipales y un montón de aportes que realizamos en materia educativa, con programas de acompañamiento, de formación, nuestra escuela de músicos, escuela de artes. Entonces, no recibís recursos para eso, pero enfrentás eso. Y tenés cada vez más demanda cuando el Estado Nacional, sobre todo, se retira. ¿Quién tiene que salir al cruce para eso? Antes no existía el transporte público, hoy perdemos más de 1.000 millones anualmente en sostener el transporte público y eso no existía. Volvamos, la base del municipio inicial hace muchos años era alumbrado, barrido, limpieza. Básico, sí. Hoy vos te fijás la cantidad de servicios que presta el municipio, talleres barriales, talleres formativos, tenemos el ITEC junto con las empresas, pero tenemos un montón de cursos que realizamos, acompañamiento a emprendedores, formación, y me estoy olvidando de un montón de cosas. Y deportes en los barrios, todo. Deportes, bueno, tanto. Entonces nos estamos haciendo cargo de un montón de cuestiones que no estaba empezado, la carga tributaria no viene para el municipio todo eso, va para otros niveles del Estado, entonces bueno, tal vez haya que rediscutir y ver si nos tenemos que hacer cargo de todo esto, bueno, también tienen que venir los recursos acordes para eso. Creo que la discusión hay que darla y es un buen momento para hacerlo. ¿Los mellizos dejan dormir o no? Las mellizas dejan dormir. Ayer cumplieron 4 meses, María Paz y Alfonsina. Y me pasó algo maravilloso, lo subí al Instagram porque es la primera vez. Estos días empezaron a detectarse, se empezaron a mirar. No se miraban hasta ahora, no se habían dado cuenta, se ve que empiezan a entender que son 2. Se empezaron a mirar y ayer las puse en la cama, que tipo 9:30, 10 de la noche empiezan a llorar porque se acuestan un ratito en la cama de papá y mamá y después pasan a su cunita, pero en ese ratito las puse al lado de las otras y en un momento yo, mientras estaba haciendo otras cosas, las veo que se miraron y empezaron a hablar entre ellas. ¿Son gemelas? Mellizas. Mellizas. Muy diferentes físicamente, pero empezaron a tener una conexión que fue la primera vez que pasó. Le filmé un video y lo subí porque era increíble. Una le hablaba en su idioma, ¿no? Andá a saber qué le estaba contando. Y la otra le respondía, fue hermoso. Pero son esas pequeñas cositas que también entre todo este desafío un año bravo para mí, pero toda la vida soñé. Antes de soñar ser intendente, yo soñaba ser padre. Sí. Y soy muy agradecido porque cuando decidimos empezar a buscar, se dio de manera muy rápida. El último año falleció mi papá, asumí como intendente, falleció mi papá, vinieron las Messi, bueno, pasaron muchas cosas. Pero soy muy agradecido y ver estas cosas y poder estar en casa y disfrutar de eso es muy importante y por eso es siempre el equilibrio. De no fallar en mi trabajo y no fallar en casa también, porque las dos cosas son muy importantes y no me quiero perder y el hecho de vivir esta etapa también con las nenas, que estoy muy agradecido y muy feliz. Feliz año, León. Gracias por tu visita. Siempre ha sido un gusto recibirte. Nos vemos el año que viene. Sí, claro. Y el año que viene va a venir nutrido en información, en hechos, así que seguramente, a prepararse. Y el año que viene voy a venir acompañado por alguien. Y te voy a tener que presentar mi candidato. Epa. O candidata. El año que viene. Tengo un dato, pero no lo tengo confirmado. Cerrado. No, claro, porque... Y ya le pregunté a otros colegas y están bastante desconcertados. Un chisme, no era un chisme, una puntita que surgió de una charla con tu hermano, Iván, que me dejó ahí. Dice, bueno, arreglate vos con lo que queda. Y la verdad es que no pude avanzar. Y dije, bueno, a lo mejor cuando llegue el momento de entrevistar a Leo Biotti, la máxima autoridad de la ciudad, por ahí me tira una puntita sobre ese jugador o jugadora que presentarían en la cancha el próximo año. Pero bueno. Fuera del aire charlamos un rato. Gracias. Abrazo. Chao.